Buenos días, mis hermanos. Me da gusto ver a algunos que no les habíamos visto y qué bueno que estemos aquí juntos para adorarle, para exaltarle. Vamos a terminar hoy esta parábola, no la serie. La serie todavía dijimos que le queda algo más, pero vamos a terminar esta parábola de la gran cena. Es la cuarta enseñanza y hace 8 días vimos esta parte que dice Lucas 14, 16 al 20. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y no puedo ir. Ya vimos que este hombre de la parábola que hace la gran cena representa a Dios. Más adelante lo llama, como veremos hoy, el padre de familia. Vimos que la gran cena representa la salvación, la invitación divina a todo el mundo a estar en esa gran cena, en las bodas del Cordero. Vimos que humanamente, culturalmente en esa época, pues un banquete al que eras invitado, pues era rarísimo que alguien rechazara la invitación, menos aún a un gran banquete que eran privilegiados los que eran invitados. Así es que si alguien lo invitaron, haría lo imposible por no faltar. Incluso ya cuando llegaban, ¿se acuerdan? A los banquetes, querían los primeros lugares, como lo vimos en la parábola anterior, que está sucediendo dentro del mismo banquete que el gobernador hizo y Jesús estaba invitado. Y en esta parábola de la gran cena dice que se invitó a muchos y le llama gran cena, y gran decíamos que habla de algo grandioso, muy especial, majestuoso, maravilloso, y que se había convidado a muchos, ¿no? Es una invitación a muchas personas. Y esas personas que habían sido invitados, dice el 17, que a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, vengan que ya todo está preparado. Envió a su siervo a decirles a los que ya habían invitado a que ya estaba todo listo para la cena, para la gran cena, y vimos en el versículo 18 la reacción de todos los que habían sido invitados. Esto no sucedía. Jesucristo está poniendo un ejemplo en esta parábola de algo que no sucedía comúnmente, porque dice que todos a una comenzaron a excusarse. Todos. Insisto, culturalmente era un choque. Los que están oyendo dirían, pero ¿quién se va a excusar para ir a una boda? ¿A una gran cena? ¿A un gran banquete? ¿Quién no va a querer ir? ¿No? Pero es clara la parábola, el ejemplo que Cristo está contrastando lo que se vivía en esa época. Y dice que todos comenzaron a excusarse. Es una manera amable de decir, rechazaron la invitación. Entonces, es con excusas que además ya lo vimos ahí en Lucas 14, de 18 en adelante, que eran vanas, no había una excusa de peso, no había nada que dijera, bueno, este no fue porque sí de verdad no podía ir. Eran excusas que Jesucristo presentó como vanas, como irrelevantes, que no sucedía. Y por eso dice la Nueva Traducción Viviente que todos comenzaron a poner excusas. Ahora, llevándolo al ámbito espiritual, mucha gente, cuando le compartimos la invitación a la gran cena, a ser salvos por la gracia de Dios, rechazan el mensaje
y ponen excusas y pueden poner la que quieras y te pueden decir que tienen su religión, que ellos se sienten bien, te pueden decir lo que quieran, pero vimos que la razón fundamental es una. Juan 3:19. Juan 3:19 que dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la razón por la que la gente rechaza a Cristo. Y hay gente dentro de las iglesias que van porque los forzaron, porque son hijos de familia y tengo que ir, pero rechazan la invitación. Y la realidad es que la rechazan porque aman más su pecado que la luz. Entonces, eso lo vimos hace 8 días. Por eso rechazan el llamado a arrepentirse. Por eso rechazan el mensaje del evangelio. Y entonces ahí en Lucas 14, del 18 al 20, pues ya vimos hace 8 días las excusas que, insisto, son personas que habían sido invitadas y habían dicho que sí irían, pero a la hora de la hora, ¿qué pusieron? Excusas, y excusas vanas. Insisto, los que de verdad habían dicho que sí, a la hora de la hora no fueron, porque en realidad nunca habían querido ir, ¿no? Lo que querían decir desde el principio es que no irían, pero quizás por compromiso, no, sí voy, quizás, ¿no? Como hay gente que te dice: oye, qué buen mensaje, oye, qué buen rollo traes, me gusta eso del cristianismo, pero nunca aceptan la invitación, el llamado a arrepentirse y a creer en Cristo. Entonces, lo que vimos en Lucas 14, 18 al 20 son excusas vanas, pretextos. Hacíamos un paralelismo. No es la enseñanza ni la interpretación a la parábola, pero hacíamos un paralelismo como cada domingo es un banquete donde nos alimentamos con la palabra de Dios. El banquete, el bistec, la vianda es la palabra de Dios. Y como muchos dentro de las iglesias tienen 1000 pretextos para no ir a la iglesia. Muchos pretextos que no usarían para ir a la escuela, para ir al trabajo, para etcétera, etcétera. Entonces, regresando pues, los que oían esta parábola, fariseos, religiosos, seguramente pensaban, o sea, ¿quién en su sano juicio rechaza una invitación a una gran cena? Se pelearían por ir. Pero Jesucristo está estableciendo justamente lo absurdo, que una persona rechace el mensaje del evangelio, que a una persona le digas: mira, tu pecado te va a condenar, pero hay quien pagó por ti, Jesucristo, arrepiéntete y cree, y le compartimos el evangelio. Es un absurdo, suena irracional que alguien rechace la invitación, pero muchos, la gran mayoría, como en este texto, todos comenzaron a excusarse. La mayoría de la gente, y lo veremos ahorita al final, se va a condenar porque rechazó la invitación. Qué absurdo que alguien no acepte el regalo de la salvación, que alguien diga: no, estoy bien, pero la realidad es que ama su pecado y será condenado. Aman más las tinieblas que la luz. Entonces, estos pretextos que vimos hace 8 días, ¿qué provocaron? Dice el versículo 21: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, ¿qué dice ahí? Enojado el padre de familia dijo a su siervo, y le da una instrucción: que fuera a las plazas, calles de la ciudad y que trajera a los pobres, mancos, cojos y ciegos. Pero quiero que vean la reacción. Enojado el padre de familia. ¿A quién representa? A Dios. ¿Dios se enoja? ¿Hay ira en un Dios santo al que servimos? Lo vemos aquí que sí. Y viéndolo contextualmente, antes de interpretar, pues imagínense que alguien, un hombre potentado, rico, hace una gran banquete, mata no sé cuántos corderos, hace todo, y que todos los que le habían dicho que sí, de repente le digan que no, y con puros pretextos vanos. ¿A poco no provoca un enojo? Veámoslo humanamente. Imagínate que haces una comida, un banquetito, por el cumpleaños del hijo, el cumpleaños de la esposa o una boda,
y que 100 personas, ya no digamos una gran cena como lo que representaba eso de cientos y cientos, muchos invitados, invitaste a 30. Y de repente te hablan ya a la hora de la hora, el mero día del evento y te digan, ¿sabes qué? Es que hoy juega el América. O sea, casi sería un pretexto válido, pero no lo es. Oigan, el mejor equipo de México, pero no. ¿Qué sentirías que te diga, oye, juega el América y por eso no vas a venir? A mí un día me dijo una persona, hermano, el domingo ya sabe, cuando hay partido de tal equipo en domingos, no cuente conmigo. No, eso díselo a Dios, ¿yo qué? Fíjense, por un partido de fútbol. Pero te imaginas que te dijeran así, es que juega el América, o que te digan, ¿sabes qué? No puedo ir a la comida que me invitaste porque ese día vamos al súper. O sea, ¿a poco no te sentirías molesto? Que con ese tipo de pretexto, que te digan, qué sé yo, cosas absurdas. De ese nivel ahora magnifíquenlo. A este hombre ha hecho una gran cena, le han dicho que sí, es un gran banquete, y dice aquí el 21 que se enojó. Y la palabra enojo aquí es la palabra griega orgizo, que significa enojarse, exasperarse en gran manera, ira, airarse. Es que si nos vamos al contexto cultural, creo que hoy no pesa tanto, pero en aquellos tiempos era una grave falta a las normas sociales, a las normas de comunidad, que alguien rechazara una invitación. Y luego con una excusa era una ofensa, ya no te iban a invitar nunca más, nunca más te invitarían. Porque el problema no es que no fueron, sino los pretextos vanos para no ir. Ese es el enojo, dice aquí, enojado el padre de familia. Ahora pasémonos al ámbito espiritual. ¿Cuál es la reacción de Dios ante quienes rechazan a Jesucristo? Aunque no lo digan con su boca, rechazo a Cristo, con su acción de no querer venir a Cristo, de no arrepentirse de sus pecados, de no creer, ¿ustedes creen que Dios es un Dios que se enoja? ¿Es un Dios que en un momento dado muestra su ira? Por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo primero que hizo? Lo vimos en Juan 3:16. ¿Qué es lo que hizo para que todos estuviéramos ahí? Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Imagínense, Dios mismo hecho carne ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasa con el que rechaza? Versículo 18, es clara la palabra de Dios. El que en Él cree, primero, el que sí acepta la invitación no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y más adelante miren lo que dice el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, estará en la gran cena, estará invitado y estaremos ahí. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, entiéndase, la vida eterna, sino que ¿qué? La ira, el orgizo, Dios airado, la ira de Dios estará sobre él. Y esta ira representa castigo. La Nueva Traducción Viviente dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere, y ya lo vimos hace 8 días, si alguien no cree es porque no quiere, punto, no le demos vuelta, no lo justifiquemos, no quiere. Pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá, aquí traduce, el terrible castigo de Dios. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La Nueva Traducción Viviente ahí mismo está, dice, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo, de ese Dios de amor que envió a Jesucristo a morir por ti y por mí. Pero cuando alguien le rechaza y definitivamente no quiere venir a Cristo, verá el juicio de Dios en su vida
eternamente, el castigo de Dios. Entonces, eso pasó aquí en la parábola, dice Lucas 14:21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia canceló el banquete. ¿Así dijo? ¿Qué pasó? Dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. No canceló la gran cena. Es claro que este hombre que había invitado a muchos, ahora quiere que vayan todos a su cena. Este hombre le dice a sus siervos: ve pronto, habla de urgencia. Y eso, interpretándolo espiritualmente, necesitamos ir pronto a aquellos que no conocen al Señor, que acepten o no, no es nuestra responsabilidad. Entonces, miren, es claro que Dios, al enviar a su Hijo Jesucristo, sabía que muchos le rechazarían. Es más, sabía que la mayoría le rechazarían, pero aún así lo hizo por amor. Él lo sabe todo, por eso dice Juan 1:11. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, explicábamos hace 8 días, primeramente a los judíos, pero no exclusivamente. Esa es la diferencia. Porque Dios no hace acepción de personas, simplemente hubo un pueblo que tuvo que ser testigo y a través del cual naciera el Mesías para darse a conocer a todo el mundo. Pero dice la palabra de Dios que a los suyos vino, ¿y qué pasó con los suyos? No le recibieron. Pero dice el 12, aquí es cuando se extiende la invitación: mas a todos, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son llamados hijos de Dios? Los que le reciben, los que dice Juan 3:16, una vez que envía a Jesucristo, dice que todo aquel que en él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y veíamos en Romanos 1:16 que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero no exclusivamente. Noten eso, porque hay gente que dice que es que Dios, su pueblo favorito, Dios tuvo que tomar un pueblo. No sé, imaginen que hubiera tocado a los mexicanos, no sé, pero Dios en su sabiduría, soberanía, escogió a Israel, como podía haber escogido a cualquier otro, pero dice al judío primeramente y también al griego. Entonces dice Lucas 14:21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿A dónde lo envió? Órale, vete a las calles, a las plazas donde está la gente y tráete. Esto es algo que tampoco sucedía en esos banquetes. En esos banquetes no estaban invitados los pobres, ni los mancos, ni los cojos, ni los ciegos. Y ahí imagínense a los fariseos oyendo esto. ¿Qué hombre rico hace un banquete para invitar a pobres, cojos, mancos y ciegos? No sucedía. O sea, el ejemplo cotidiano que está poniendo Jesucristo en realidad es para contrastar lo que no sucedía en esa época. Ningún potentado, hombre rico, hacía eso. ¿A quién invitaban? A la socialité, a los fariseos, a los religiosos, a alguien importante. Entonces, imagínense la reacción de los fariseos. Recuerden que Jesucristo está ¿en dónde? En un banquete, en casa del gobernador, que era fariseo, y donde no había ni pobres, ni cojos, ni mancos, ni ciegos. Esto no sucedía, hacer un banquete para invitar a pobres, ricos, mancos y cojos, porque además en la mentalidad pobre y torcida de los fariseos y de mucha gente en la sociedad, había la idea de que si eran pobres, mancos, cojos, ciegos, era por pecadores, era porque se lo merecían, era porque vivían en pecado.
Era porque era la consecuencia de su pecado. Incluso los discípulos lo creían. Claro, tuvieron que ser enseñados por Jesucristo. ¿Se acuerdan que un día sana a un ciego de nacimiento? Pero miren lo que pasó antes, Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? O sea, si está ciego, la culpa es de alguien. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entendemos que todos nacemos pecadores, pero mucha gente veían un enfermo y decía: es por pecado. ¿Se acuerdan Job? Sus amigos lo vieron y dijeron: no, algo hiciste. Este se lo tiene bien merecido. Entonces, incluso hay iglesias cristianas donde enseñan que la pobreza o la enfermedad es un juicio y estás en pecado, y si estás enfermo es porque algo hay de pecado, cuando Dios mismo puede permitir enfermedad como prueba. O sea, cada caso es distinto. Hemos predicado de eso, pero bueno, dice a continuación: respondió Jesús, en cuanto a su enfermedad, no es que pecó este ni sus padres. O sea, no quiere decir que sus padres no sean pecadores, pero en cuanto a su enfermedad, no es porque haya pecado ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este era el caso de este ciego. No era una enfermedad por el pecado, pero en la sociedad de ese tiempo los fariseos decían: no, cojos, mancos, ciegos, pobres, desechados, despreciados, y mucho menos los invitarían a un gran banquete. Mucho menos los invitarían a un gran banquete. O sea, no era posible. Jesucristo dice en la parábola que el hombre invitó a muchos y todos le rechazaron con pretextos. Eso no sucedía en la época. Insisto, te invitaban, hombre, no fallo, ya ves, el día anterior me pongo atento para llegar a buena hora. Pero tampoco era común en el contexto histórico que cojos, ciegos, mancos fueran invitados a un banquete. Eran despreciados. ¿Se acuerdan que en este mismo contexto Jesucristo está en la cena con este gobernador fariseo? ¿Y qué le dijo en la parábola anterior? Cuando concluyó la parábola, en Lucas 14:13, Jesucristo le dijo al gobernador: mas cuando hagas banquete, porque no lo había hecho, por supuesto, llama a quienes, y ya estudiamos esto, pero lo recuerdo, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. Ya vimos esto en la parábola anterior, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, no era nada común, y a veces pasa en nuestra sociedad, ¿no? Haces la lista de invitados, decíamos: al tío Ricky Ricón ese sí, invítalo. La tía Petrita, no. No, la tía, sí o no. Pero bueno, ahorita ya vamos a entrar al contexto espiritual. Cristo en Lucas 14:21, al decir: ve pronto por las calles, las plazas, y trae a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los pobres, está dejándonos la enseñanza espiritual que la invitación al reino de los cielos es para todos. Para Dios no hay acepción de personas. No hay nadie que diga a Dios: no. Si no se arrepiente y no cree, bueno, será condenado, pero invitado está. Invitado está. Esa es la misericordia, la gracia de Dios. Al reino de los cielos todos están invitados. De tal manera amó Dios al mundo, ya lo vimos. Viéndolo espiritualmente, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Hay gente que dice: ¿será que Dios me querrá en su reino? Es que hice esto, soy pecador. No importa tu pecado. Si te arrepientes, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Dice Isaías 1:18: venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, grave pecado, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay poder, mis hermanos, en la sangre de Jesús. Quizás alguien que nos escuche o que escuche un día este mensaje dirá: es que yo, a lo mejor hasta un asesino. Hay poder en la sangre de Cristo.
hay poder, no hay pecado que su sangre no pueda cubrir. Y ahí estaban los dos ladrones junto a la cruz, malhechores, y uno de ellos creyó en Jesús y le dijo: de cierto te digo hoy que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí Cristo dice, 14:21, ve pronto por las plazas de las calles y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Es decir, también viendo nuestro llamado, debemos predicar a todos. No decir, ay, yo nada más puros cuates, quiero que mi familia se salve. Es un llamado de ir y predicarle a la gente que realmente le necesita. Es ir, es quitarnos de nuestra comodidad. Hay personas que dicen, bueno, si Dios quiere que le comparta a la gente, me la va a traer. Y eventualmente sucede, Dios, estás en un lugar y estás de repente te empieza a platicar la persona y le empiezas a compartir. Pero el mandato Marcos 16:15, ¿qué es? Ir y predicar el evangelio. ¿A quién? A los ricos, a la pura familia, a los que te caen bien, al que dices me conviene. Predicarles a los pobres, mancos, cojos y ciegos, que representan el pecado del ser humano también. No hay pecado que su sangre no pueda limpiar, pero muchas veces somos elitistas y decimos, no, es que pues nada más a este tipo de personas, o nada más le comparto a... Bueno, una vez oí un pastor, fíjense qué chistosito, mundanito, que dijo, mi llamado es a las personas ricas. Dios me llamó a alcanzar a puros ricos. Entonces tenía una iglesia de superélite, o sea, aquí no estábamos dentro de su ministerio, de verdad, así lo dijo. Dios me llamó a predicar a los ricos nada más. Por eso digo, qué chistosito, ¿no? Qué interesadito, ¿no? Vean qué cosas. Pero ¿a poco no hay iglesias que le hacen fuchi a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos? Hay iglesias, ya les he contado, no voy a regresar, pero de aquella iglesia que de verdad, o sea, en aquel tiempo había muchos bochos. No, si ibas con tu bocho, o sea, ya te dejaban entrar pero tú mismo te sentías segregado. En fin, dice Marcos 16:15, el llamado es predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Y entonces Cristo le dice, ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos y los cojos y los ciegos. Y luego vean el versículo 22. ¿Se acuerdan que dijimos que nosotros representamos a esos siervos que llevamos la invitación, el mensaje del evangelio? Vean lo que dice el versículo 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como me mandaste. ¿Ya vieron? ¿Qué hizo el siervo? Obedeció. Se ha hecho, o sea, no dijo, ay, no, pues no fui, fíjate que me dio flojera, fíjate que, no, aquellos, no, como a los pobres, como a los cojos. No, dice, se ha hecho como me mandaste. Ese es un siervo, ¿qué? Obediente. Y le dice, y aún hay lugar. Lo que nos habla que el reino de los cielos no tiene límite. No es que diga Dios, y nada más me caben tantos millones y los demás pues, que se amuelen porque el banquete es solo para unos pocos. No, en el reino de los cielos hay lugar para todo pecador arrepentido. Amén. Y si toda la humanidad se arrepentiría, hay lugar, quiere decir que el amor, la generosidad y la misericordia de Dios alcanza a cualquiera que quiera venir a Él. No hay acepción de personas para Dios. Santiago 2:9, y cuidado, y nosotros hacemos acepción de personas. Dice Santiago 2:9 que si hacemos acepción de persona, cometemos ¿qué? Pecado. Entonces, cuidado pues con eso. Entonces, dice el 22 que había lugar. Entonces, vemos que el llamado a salvación es para todo el mundo. Pero, ¿cuántos estarán ahí? ¿Alguien sabe cuántos? Pocos. Pocos
en relación con los muchos que se van a perder. Porque a lo mejor cuando estemos ahí vamos a decir, oye, qué gran cantidad de hermanos había en el mundo. Pero esos que seremos salvos, comparados con los que se perderán, son pocos. Por eso Cristo dijo en Mateo 22:14 que muchos son los llamados. Muchos, o sea, el llamado es para todos, pero pocos los escogidos. Esa es la triste y trágica realidad. Pero ¿por qué son pocos? ¿Por qué son pocos? ¿Se acuerdan en Mateo 7:13? Que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso que el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué dice ahí? Y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos son los que van por el camino de la perdición? Muchos, porque no quieren arrepentirse, no aceptan la invitación. Pero dice el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino, porque requiere arrepentimiento y fe en Jesucristo, que lleva a la vida. ¿Y qué dice ahí? Pocos son los que la hallan. Entonces, ¿cuántos por el camino de la perdición? Muchos. Quisiéramos que fuera al revés. Es el deseo de Dios, ya lo veremos al final. Pero pocos son los que la hallan, porque ya vimos, no quieren arrepentirse, aman más las tinieblas que la luz. La razón de que va a haber pocos en relación a los muchos que se pierdan, no es porque Dios le faltó amor para alcanzar a todos, es porque le rechazaron, porque no aceptaron la invitación. Entonces, insisto, no era común que sucediera lo de la parábola, que un hombre rico invitara a pobres, mancos y cojos, y que además aquí les dice, fíjense el versículo 23, dijo el Señor a su siervo, ya cuando le dijo aún hay lugar, le dice, ve por los caminos y por los vallados, ¿y qué dice ahí? Y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ya fue por las plazas y por las calles. Ahora le manda a ir por los caminos y por los vallados, es decir, donde nadie quiere ir. Un día estábamos en una reunión de pastores y había misioneros y demás, y la mayoría de los misioneros querían irse, que si a la ciudad de no sé dónde, que si a la ciudad de por acá, y decían, oigan, allá en Oaxaca hay un pueblito chiquito así, no, allá matan. Esto nos habla de que no hay lugar donde no debamos ir a compartir el evangelio. Ve por los caminos y los vallados, habla lo más recóndito donde la mayoría no quiere ir y compartir. Ve por los vallados y dice, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Es decir, Dios quiere, lo vemos en esta parábola, que su casa esté llena. Dios quiere que todos estén, ahorita lo vamos a ver, pero dice aquí algo muy interesante, que vaya el siervo y que los fuerce a entrar. ¿Qué significa forzarlos a entrar? Porque la palabra forzarlos a anancaso significa obligar, casi. Significa forzar. ¿Qué significa? Que vamos a agarrar a la gente y o te conviertes o ¿qué onda? O nos damos un tiro. Dan ganas a veces, ¿no? De que familiares que dicen, ¿por qué no se convierte? ¿Por qué no se arrepiente? O sea, qué necio es. ¿Y qué los vamos a hacer manita de puerco para que vengan a Cristo? No. ¿Qué significa forzarlos a entrar? Fíjense, en el contexto, fíjense por qué tenía que forzarlos. Decíamos que los cojos, los mancos, los ciegos y los pobres nunca serían invitados a un banquete de ese tiempo. No, jamás. Entonces imagínate que de repente alguien le diga, oye, un hombre rico está haciendo un banquete. Yo no voy a ir, ¿cómo crees? Nunca. ¿Qué significa forzarlos? Convencerlos, decirles, mira, de verdad este hombre rico es bueno y generoso, quiere que estés, quiere que esté llena su casa, quiere convidarte a un gran banquete. En ese contexto, estos ricos, pobres y mancos pondrían una resistencia a ir porque jamás habían sido invitados. Y ahora, ¿por qué me invitan, no? De ahí la expresión de Cristo, fuérzalos a entrar. Tenía que convencerlos, pues no era común
que los invitaran. Entonces, seguramente con mucha sorpresa, ¿cómo me está invitando a comer el gobernador a un gran banquete? No, pero había que convencerlo, que persuadirlo. Ahora, en términos espirituales, ¿qué será que tenemos que forzar a la gente a entrar? Es persuadirlos con el evangelio. Es que la gran mayoría de las veces, no sé si te ha pasado, compartes el evangelio, te dicen que no, o no te dicen que no, pero no te lo dicen con la boca, pero te tiran de a loco. Y muchas veces decimos, no, pues ya dijo que no, ya se lo perdió. Fuérzalos es insistir, es orar, es clamar, me dijo que no. A lo mejor estás orando por tu hijo, ya dijo 10 veces que no, ya tiene 10 años. Mientras esté vivo hay esperanza. Sigue orando, sigue clamando, no desistamos. A menos que Dios te diga lo contrario, pero sigamos predicando el evangelio, porque dice Romanos 1:16 que es poder de Dios para salvación. Entonces, muchas veces sí dan ganas de tirar la toalla con ciertas personas, ¿sí o no? No, este cuate, no entiende, no. Fuérzalos sé insistente, persuádelo con la palabra, sigue orando, sigue buscando la oportunidad, sigue clamando. Pero forzarlos no es, porque a veces alguien forzarlos cree que tienes a la persona, le compartes y le dices, repite una oración conmigo. No, dale, repítela. O sea, creen que eso es forzarlo. Repetir una oración, lo hemos explicado, no hace salvo a nadie. Lo que hace salvo a una persona es arrepentirse y creer en Jesucristo. Entonces, muchas veces como que algunos fuimos enseñados a que si no repitió la oración conmigo, no, pues ya se condenó. No, lo que hay es que persuadirlos, el evangelio, cree en Jesucristo, arrepiéntete. Si hace o no la oración contigo, si el Espíritu Santo lo convence de pecado y cree y se arrepiente, eso es suficiente. Amén. Les decía que hace unas semanas les conté que vi unos bloggers cristianos que invitaron a Elon Musk, que es el dueño de la compañía por lo menos más famosa y conocida de autos eléctricos en el mundo, que se llama Tesla, que lo invitaron y yo creo que a lo mejor leyeron y le dijeron, ándele, haría una oración con nosotros, ándele, que nada más diga que creen en Jesús, ándele, o sea, ¿será eso forzarlos? No, eso es querían ganar youtubers, yo creo, o likes, o no sé cómo se llama en YouTube. Pero forzarlos es no desanimarnos. Yo quiero que recuerde cada uno, a lo mejor no es el caso de todos, pero ¿cuántos la primera vez que nos compartieron dijimos que no? ¿Te compartían? Y más adelante, ¿cuántos fue la misma persona que te compartió? A lo mejor hasta te enojaste con él, pero siguió insistiendo, te siguió hablando. Yo, el pastor que me compartió por primera vez, yo lo tiraba de a loco. No, ese cuate se cree mucho. Pero insistió. ¿Cuántos es su caso? Que alguien insistió y tú decías que no, le debatías, a lo mejor hasta lo ofendiste, y al otro día o a la semana siguiente ahí estaba compartiéndote. ¿Sabe qué estaba haciendo? Forzándote a entrar. Persistente, constante. ¿A cuántos les pasó? Y a lo mejor nos pasó que fuimos nosotros los que dijimos que no, y nos va a pasar que nos digan que no. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lucas 14:23, forzarlos a entrar, orar, clamar, Señor, toca ese corazón, insistir, muchas veces derramar lágrimas hasta que el Espíritu Santo te diga que no. Pero mientras está vivo, ¿qué dice Eclesiastés 9:4? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Ya muerto no hay nada que hacer. Muerta una persona, aunque le hagas misa, no hay nada que hacer, pero hay esperanza para el que está entre los vivos. Entonces quizás hoy tienes un esposo, un familiar, tu mamá, tu papá, que dices,
no tiene remedio. Sigue orando, sigue clamando. Como dice Lucas 14:23, fuérzalos a entrar porque Dios quiere que se llene su casa. Amén. Y eso nos habla del amor de Dios. Él nos creó, pero el ser humano se apartó de Él a causa del pecado, pero aún así nos quiere en esa gran cena. Y a lo mejor alguien que está escuchando dice, no, yo ya no merezco nada. Nadie merecíamos nada, nadie merecemos nada. Pero dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué necesitas? Creer y entonces tendrás vida eterna, dice la palabra de Dios. Ese es el amor, lo leíamos en Apocalipsis 3:20, que Jesucristo le dice a una iglesia que le ha rechazado, tibia, que ni era ni fría ni caliente, como dándoles la última oportunidad. He aquí, Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo. Él es el que toca, Él es el que llama, te usa a ti, me usa a mí, porque esa es la bendición, somos embajadores del Rey. Amén. Pero dice, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, esta comunión con él comienza en esta tierra, cuando una persona cree y se arrepiente, pero continuará en la eternidad. Amén. Entonces dice Lucas 14:23, dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos y vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Habla de qué? Del amor, de la misericordia de Dios, pero termina de una manera muy severa. Lucas 14:24, porque os digo, esa expresión os digo es que la sentencia que viene a continuación es absoluta, no hay otra opción. Os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿De cuáles hombres que fueron convidados? Los que ¿qué? Los que rechazan la invitación. Ninguno va a estar en la cena del Señor, ninguno que rechace la invitación. Miren, a veces hay expresiones, no sé si las han oído, que dicen, bueno, yo creo en un Dios de amor, de tal manera que no creo que mande a nadie al infierno. Yo creo que al final todos Dios va a decir, bueno, vénganse para acá, mi creación, no importa, Cristo murió y lo rechazan, pero no importa porque soy amor, y entonces creen que todos estaremos ahí. Pero ahí lo dice, ninguno de aquellos que fueron convidados y entendemos rechazaron la invitación, estará en el reino de los cielos. Ninguno, no hay excepciones, mis hermanos. Hay gente que dice, pero yo conozco una persona, es buena, pues sí tiene su religión, sus ídolos, sus santitos, pero yo creo que a la mera hora Dios le va a decir, vente para acá. No, ninguno que no venga a través de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, ninguno. Hay gente que dice, no, es que en el cielo hay lugar para todos. Sí, hay lugar para todos. Dios quiere que se llene su casa, pero eso no quiere decir que todos van a estar, porque no todos quieren arrepentirse. Entonces mucha gente cree, no, a la mera hora Dios, no, ya lo vimos. Dios no quería condenar al mundo. De hecho dice Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Para qué lo envió? Para que el mundo sea salvo por él. ¿Se acuerdan de 2 de Pedro 3:9? Dios no quiere que nadie perezca, no quiere. O sea, Dios no dijo, ay, que perezcan unos tantos porque no caben y me ahorro en el banquete. No, Dios no quiere que nadie perezca. ¿Qué es lo que Él quiere? Que todos procedan al arrepentimiento, pero eso es una decisión personal. ¿Y todos van a proceder al arrepentimiento? No. Entonces, si perecen es porque Dios no quiso, si perecen es porque no se arrepienten. Y perecer aquí habla de la condenación eterna, del lago de fuego, que vamos a hablar ahorita para terminar. Entonces, Lucas 14:24, toda persona que rechace la invitación no va a estar en el reino de los cielos. Por eso hoy que tú estás escuchando dices, y has jugado, y te han invitado, y te han presentado el evangelio, y has rechazado, hoy es el día de salvación. No rechaces la invitación. Jesucristo acercó el reino de los cielos a nosotros. Marcos 1:15 dice que
el tiempo se ha cumplido, es Jesucristo hablando, y el reino de Dios se ha acercado. Pero ¿qué dice a continuación? Arrepentíos y creer en el Evangelio. Eso tenemos que decirle a la gente con toda claridad, que es un sentido de urgencia. Por eso dice, ve pronto a las calles, ve pronto a las plazas, ve pronto. Tú no sabes si esa persona que a lo mejor hasta has tenido la inquietud, le voy a ir a compartir, ay, mejor mañana, y al rato ya murió y no fuiste. Entonces, Lucas 14:24 es claro, ninguna persona que rechace la invitación estará ahí. Solamente lo acabamos de leer en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa una acción consciente y deliberada, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Jesucristo pagó para que la ira de Dios no fuera sobre nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías. Pero si lo rechazan, el padre de familia va a tener que ejecutar el justo juicio que se merecen. Por eso dice 2 Tesalonicenses 1:8, que es el destino eterno de los que rechacen el Evangelio. Dice que Jesucristo vendrá en llama de fuego. Hoy es Dios que de tal manera amó Dios al mundo, misericordioso, llamando al arrepentimiento, ya lo hizo todo ya está preparado. Cristo pagó en la cruz, murió en tu lugar, murió en mi lugar, pero quien le rechaza va a llegar un momento en que vendrá en llama de fuego, y eso significa juicio. La mayor parte de las veces que vean en la Biblia fuego es juicio de Dios, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena temporal, unos años, pena de eterna perdición. Pena de eterna perdición. Nadie tenemos una idea de lo que será estar eternamente sufriendo, y además dice aquí, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Será la más terrible soledad, dolor, llanto, crujir de dientes por toda la eternidad. Por eso es Jesucristo dice, ve pronto por las calles y por los vallados. Y todo terminará, como dice Apocalipsis 20:11, es la palabra de Dios, es la verdad absoluta que dice, cuando esté toda la humanidad frente a Dios, dice aquí, y vi un trono blanco, un trono, y ahí está sentado para juzgar. Y el que estaba sentado delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y dice el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes no se hallan inscritos en el libro de la vida? Los que rechazan la invitación, los que rechazan el Evangelio. Va a haber un día donde va a haber ese juicio, y por eso compartimos el Evangelio, y por eso es urgente el mensaje, y por eso predicamos, y el Señor viene pronto, y quizá más pronto de lo que esperamos, pero hay que compartir el Evangelio y decirle a la gente, porque si no se va a condenar. No tienen idea del sufrimiento eterno que será. Tenemos una serie por ahí pequeña de que habla del infierno. Será algo terrible. ¿Y cuál es la contraparte? Ese será el sufrimiento eterno. Pero los que aceptamos la invitación, los que acepten la invitación, ¿cuál es la contraparte? Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice el versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí estaremos en la gran cena. ¿Y saben cómo comienza esa eternidad? Justamente con una gran cena, con unas bodas. Dice Apocalipsis 19:1, que es antes ya de que estemos en la eternidad con Él y hayan sido juzgados la humanidad entera. Dice Apocalipsis 19:1, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Va a haber una multitud, son pocos comparados con los que se van a condenar. Pero dice que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. En esa escena la iglesia está con Él, adorándole. Y dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz como de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y termina diciendo lo que leímos al principio de esta parábola: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son palabras verdaderas de Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Ahora debo decirles una cosa, sería tema de otra prédica, ya lo hemos explicado. Mientras están sucediendo las bodas del Cordero, el mundo ha estado sufriendo la ira del juicio de Dios, las copas de la ira, los 7 sellos, las trompetas, y nosotros en esas bodas. ¿En dónde quieres estar? ¿En dónde quieres estar? Lo que sucederá antes de que sea condenada la humanidad serán hechos tan terribles que Jesucristo dijo en Mateo 24:21 que habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿En dónde vas a estar? Quiero que cada uno medite, y quizás alguien que nos escuche por internet, y quizás alguien que nos esté escuchando aquí, que ha rechazado la invitación, que has dicho sí pero no, que estás aquí pero no estás más por obligación que por venir a honrar y darle gloria a Dios. Hoy es el día que aceptes la invitación, arrepiéntete y cree. Si te ha compartido tu familiar, tu mamá, tu hijo, el esposo, la esposa, tu amigo del trabajo, es porque sabemos lo terrible que será estar en la condenación. Si te insisten es porque la palabra de Dios nos llama a forzar, a persuadirte, a decirte con el evangelio: Cristo pagó, hay esperanza, arrepiéntete y cree. Y serás limpiado de tus pecados. Quizá te sientes indigno, porque en realidad lo somos indignos, pero hubo quien pagó por nosotros en nuestro lugar. Y la buena noticia es que dice Lucas 14:23, Dios quiere que su casa esté llena. Te quiere ahí, a ti que has pecado. Si te arrepientes, Jesucristo dijo en Juan 6:37 que el que a Él viene no le va a echar fuera. Amén. Tenemos que llevar este mensaje, mis hermanos. Dios, 2 Pedro 3:9, Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que tú perezcas.
Dios no quiere que tú perezcas, tú que me escuchas, Él quiere que procedas al arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Vamos a terminar en oración. Nuevamente quiero insistir en el llamado que hemos hecho en las últimas 2-3 semanas. Tú que tantas veces has escuchado esta invitación, te han dicho, mira, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados te van a condenar. Y te han compartido una y otra vez y sigues en lo mismo y has rechazado. Hoy no endurezcas tu corazón. Dios quiere que su casa esté llena, pero ninguno que le rechace estará ahí. Jesucristo dijo en Juan 6:37, el que a mí viene no le echo fuera. Si tu pecado fuere como la grana, va a venir a ser emblanquecido como la blanca lana. La sangre de Cristo derramada en esa cruz tiene el poder de limpiar tus pecados y hacerte una nueva criatura. Ven a Cristo, arrepiéntete y cree en Él. Reconoce tu pecado seriamente delante de Dios. Ya hubo quien pagó lo que tú y yo teníamos que pagar. Solo acepta la invitación. Pídele perdón a Dios con todo tu corazón. Cree en Jesucristo que pagó en tu lugar. El castigo que merecíamos fue sobre Él. Tómate de la gracia, acepta la invitación, ya todo está preparado. Hay una gran cena, un banquete esperándonos. Arrepiéntete de tus pecados. Hoy es el día y confío en la obra del Espíritu Santo, que si te convence de pecado, tomes la decisión más importante de tu vida. No rehúses creer en el Hijo de Dios, porque el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero el segundo llamado es a los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. El llamado es: ve pronto por las calles y por las plazas, por los vallados, por aquellos lugares donde sabes que Dios quiere que estés. Compártele a aquella persona que lo has meditado y lo has pensado y no has ido. Ve pronto y compártele a los pobres, mancos, cojos, a los desvalidos, porque así estábamos nosotros, pobres, ciegos, desnudos. Vayamos y compartamos el Evangelio. Llevemos claramente el mensaje del Evangelio a toda criatura, a esa persona que quizás consideras tu enemigo, que quizás te cae mal. Pídele perdón a Dios por eso y llévale el mensaje del Evangelio. Llevemos el mensaje del Evangelio donde quiera que estemos y también movámonos de nuestra comodidad y llevemos el mensaje a aquellos que lo necesitan. Es un llamado muy claro. Vayamos, Dios quiere que su casa esté llena. Pongámonos de pie. Padre Celestial, gracias por tu palabra, esta parábola que por supuesto confronta primero a aquellos que han rechazado la invitación, porque la invitación ya está, ya todo está preparado, todo lo hizo Cristo. Gracias por esta enseñanza, pero también nos confronta a quienes hemos aceptado la invitación, porque somos esos siervos que tenemos que ir y compartir. Y a veces hay gente tan cercana como un compañero de trabajo, de escuela, a la que no la hemos invitado a Cristo, no a la iglesia, no la hemos invitado a que crea en Jesucristo, a que se arrepienta de sus pecados. Y si está tan cerca, efectivamente es porque Dios la puso cerca de ti para que alumbres con la luz del Evangelio. Gracias, Padre, por tu palabra y yo te pido que seamos como ese siervo que dijo: se ha hecho como mandaste, que hagamos como nos has mandado. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén.